Hola, hola, buenos días. ¿Alguna vez alguien te ha ofendido? ¿Alguien te ha causado daño? ¿Cómo te has sentido? ¿Crees que es fácil perdonar? Una pregunta que teníamos que hacer. ¿Es fácil? ¿O es fácil pedir perdón cuando nosotros fallamos? Ujú. Es interesante saber lo que Jesús pensaba, lo que Dios piensa y lo que nosotros pensamos. El título de la lección para el día de hoy, martes 10 de agosto, es: el perdón se ha definido como la disposición a abandonar nuestro derecho al resentimiento. Perdonar o olvidar. La condena y la venganza hacia un delincuente o un grupo que actúa injustamente. La doctora Marilyn Armour, terapeuta familiar que trabajó con sobrevivientes del Holocausto con el objetivo de averiguar qué había hecho estos sobrevivientes para dar un sentido a lo que les sucedió, escribe: la idea del perdón es un acto intencional de la víctima. No es algo que simplemente suceda. El perdón no significa que no habrá consecuencias. El perdón no significa dejar que un abusador continúe con sus patrones abusivos. El perdón significa que entregamos nuestro resentimiento y nuestro deseo de venganza a Dios. Si no, la ira, la amargura, el resentimiento y el odio hará que lo que esa persona o grupo nos hayan hecho resulte aún peor. ¿En qué nos beneficia el perdón a los demás? Vamos a mirar lo que dice Mateo capítulo 18, versículo 21 hasta el 35. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo su consiervo en lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, señalándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano. Sin duda, una de las claves para aprender a perdonar es captar cuando se nos ha perdonado en Cristo. En efecto, todo pecado es un pecado en contra de nuestro Señor y Hacedor. Sin embargo, en Jesús podemos reclamar el perdón total porque lo merezca. No porque lo merezcamos, no lo merecemos realmente, sino solo por la gracia de Dios hacia nosotros. Una vez que podamos comprender esa verdad sagrada, una vez que podamos hacer nuestro este perdón, una vez que podamos experimentar por nosotros mismos la realidad del perdón de Dios, podremos comenzar a soltar la amargura y perdonar a los demás. Perdonarnos no porque los demás lo merezcan, sino porque es lo que hemos recibido de Dios y lo que necesitamos nosotros mismos. José
Ofreció también una segunda oportunidad para las relaciones familiares. No hay rencores aquí, no vuelven las cosas que sucedieron en el pasado. Es casi imposible comenzar de nuevo en una familia cuando todos nos hemos convertido en expertos en aprender la mejor manera de lastimarnos unos con otros. Pero no es así como reacciona José. Quiere dejar atrás el pasado y seguir adelante con amor y aceptación. Si José hubiera tenido una actitud diferente, hasta esta historia habría tenido un final diferente, no tan feliz. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Romanos 4, 7 y 8. ¿Qué nos está diciendo Pablo acerca de lo que se nos ha dado en Jesús y cómo esta maravillosa promesa debería impactar en nuestra manera de relacionarnos con aquellos que nos han lastimado? En el comentario leemos: Pedro había venido a Cristo con la pregunta: ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pecare contra mí? ¿Hasta 7? Cristo enseñó que nunca debemos cansarnos de perdonar. No, hasta 7, dijo él, más aún hasta 70 veces 7. Luego mostró el verdadero fundamento sobre el cual debe concederse el perdón y el privilegio de albergar un espíritu no perdonador. En una parábola narró el trato de un rey con los funcionarios que administraban los asuntos de su gobierno. Algunos de ellos recibían grandes sumas de dinero que pertenecían al Estado. Cuando el rey investigó la forma en que habían administrado ese depósito, fue traído delante de él un hombre cuya cuenta mostraba que debía a su señor la inmensa suma de 10,000 talentos. No tenía nada con qué pagar, y de acuerdo con la costumbre, el rey ordenó que fuera vendido con todo lo que tenía para que pudiera hacer el pago. Pero el hombre, aterrorizado, cayó a sus pies y le suplicó diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El Señor, movido a misericordia de aquel siervo, le soltó y le perdonó la deuda. El perdón concedido por este rey representa un perdón divino de todo pecado. Cristo es representado por el rey, que movido a compasión perdonó al siervo deudor. El hombre estaba bajo la condenación de la ley quebrantada, no podía salvarse a sí mismo, y por esta razón Cristo vino a este mundo, visitó su divinidad con la humanidad y dio su vida, el justo por el injusto. Se dio a sí mismo por nuestros pecados y ofrece gratuitamente a toda alma el perdón comprado con su sangre preciosa. Si tus hermanos yerran, debes perdonarlos. Cuando vienen a ti confesando sus faltas, no debes decir: no creo que sean lo suficientemente humildes, no creo que sientan su confesión. ¿Qué derecho tiene para juzgarles? Como si pudieras leer el corazón. La palabra de Dios dice: si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti tu hermano, repréndele. Y si se arrepintiere, perdónale. Lucas 17, 3 y 4. No debemos al que yerra ocasión de desanimarse. No permitamos que haya una dureza física que haga daño a nuestro hermano. No se levante en la mente o en el corazón un amargo desprecio. No se manifieste en la voz un dejo de escarnio. Si hablas una palabra tuya, si adoptas una actitud de indiferencia o muestras sospecha o desconfianza, esto puede provocar la ruina de un alma. El que yerra necesita un hermano que posee el corazón del hermano mayor, lleno de simpatía para tocar el corazón humano. Sienta él el fuerte apretón de una mano de simpatía y oiga el susurro: oremos. Dios le dará a ambos una rica experiencia. La oración nos une mutuamente y con Dios. Maravilloso, ¿verdad? ¿Sabes? Probablemente cuando es mucho el dolor que te han causado, o viceversa, que tú o que yo he causado, pensamos que no merecemos perdón, que cuando te ofenden piensas de que la otra persona no merece perdón. Probablemente Pedro está así, pensando de que 7 veces es suficiente perdonar.
Pero ahora, ¿tú crees que es suficiente 7 veces? Cuando miramos esta historia, yo me acuerdo de la historia de Oseas. Oseas es... a veces es difícil hacer lo que Oseas hacía. Cuando Oseas se casa, Dios le manda que se case con una mujer que probablemente para él no era la indicada o adecuada. Mas sin embargo, él decide. Y esta muchacha se va con otro hombre y Dios le dice que vaya y la reciba otra vez. Y ahora viene con un hijo. Se va otra vez. Yo le digo se va, cuando está gordita se va y ahora cuando ya está flaquita y con otro bebé, ahí viene de regreso. Dios le dice que la recoja otra vez y ya está gordita y se va otra vez y ya viene con otro bebé. O sea, se cansó, no podía soportar porque la gente murmuraba, habla. Y Oseas dice, Señor, ya no puedo más. ¿Cuántas veces más tengo que perdonarle? Quizás 7, pero yo ya la perdoné muchas veces. Y ahora Dios le dice a Oseas, ¿cuántas veces te he perdonado yo? ¿Cuántas? ¿Cuántas veces has pecado tú y Dios te ha perdonado? ¿Verdad que cuando nosotros ofendemos, queremos que nos perdonen? Pero cuando a nosotros nos ofenden, nosotros no queremos perdonar. Es lo mismo que pasa en la historia de este rey y consiervo. 10,000 talentos es mucho dinero, ¿no? A la conversión, vamos a decirle así, es mucho dinero. Mas sin embargo, ese rey, conmovido a compasión, tuvo misericordia y le perdonó. ¿Qué te dice eso? Que a Jesús no le importa lo que tú hiciste ayer, lo que yo hice ayer. Probablemente que puede ser difícil o muy duro. Quizás mataste, robaste, yo no sé. Pero de que pecamos, pecamos. Solamente que cada uno cometió diferente pecado. Quizás con el pensamiento, pero pecamos. Y más sin embargo, Él, cuando tú y yo vamos a Él, les pedimos perdón, Él nos perdona. Por eso 1 Juan 1:9 dice, pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos, limpiarnos de toda maldad, de todo pecado. Es maravilloso, ¿verdad? Y en Miqueas 7, sí, parece que no recuerdo exactamente, ¿verdad? Pero Miqueas 7:19, si no mal recuerdo, dice que Él volverá a tener misericordia de nosotros y echará hasta el fondo del mar todos nuestros pecados. ¿Y tú y yo cómo? Quizás como este hombre ya había sido perdonado, pero cuando se encontró a su consiervo que solamente le debía 100 denarios. ¿Él debía cuánto? 10,000. Y solamente este amigo, o puede ser su vecino, le debía 100 denarios. Y porque no lo pagó, lo metió a la cárcel. Y ahora ahí viene la sentencia. Es que, si tú miras la oración de Jesús en San Mateo capítulo 6, cuando tú oras, Padre nuestro que estás en los cielos, perdona nuestras faltas, así como también nosotros perdonamos. Ahora, si Jesús te perdonó, tú también debes de perdonar. Porque si Jesús te perdona, pero tú y yo no podemos perdonar, ¿cómo es que podemos orar? Nuestra oración no va a subir, no va a elevar, no va a ser escuchada, porque no es lo mismo, no está en una relación íntima con Dios. Dios te perdona, pero tú no, entonces algo está mal. Mas sin embargo, en nuestra historia de hoy, de esta semana y la semana pasada también, nos damos cuenta cómo José ya no pensó en el daño que le habían hecho sus hermanos. Era horrible. Últimamente había perdido su juventud, lejos de su familia. Probablemente en ese momento él sentía que no tenía esperanza de volverlos a encontrar, mas sin embargo, Dios es el que estaba en el control. Pero él ya no tenía nada de eso en su corazón. Él tenía esa paz porque, como lo miramos ayer, él había aprendido a perdonarse a él mismo.
Y cuando Él se perdona, tiene la capacidad para perdonar. Y por eso Jesús, ¿te acuerdas del paralítico de Marcos? Él le dice, tus pecados te son perdonados. Y Él te dice a ti también, y me dice a mí, tus pecados te son perdonados. Pero tenemos que ir a Él y confesarle. Porque Él te pregunta, ¿qué pecados quieres que yo te perdone? ¿Cuál es tu pecado? ¿Cuál de todos? Porque hay muchos, ¿no? ¿Cuál de todos quiere que Él te perdone? ¿Sabes qué? Él te va a perdonar. Gracias que Jesús estuvo dispuesto a dejarlo todo por amor a ti, por amor a mí. Y nos da esa esperanza de vivir diferentes y pensar diferente. Pero tenemos que ir a Él y que Él transforme nuestra vida. Que Dios nos ayude. Vamos a orar. Amoroso Padre que habita en la altura de los cielos, Señor, le damos gracias por esta lección. Que usted, Señor, nos pueda dar ese don de perdonar y de pedir perdón. Y de que nosotros mismos podamos tener la capacidad de perdonarnos, de quitar todo lo malo que hay en nuestra cabeza. Probablemente que lo hemos intentado y no lo hemos logrado, porque necesitamos de usted. Ayúdenos a confiar en su promesa y en su palabra. Gracias, Señor. Gracias por su amor y su misericordia. Todos esos favores se los pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mi hermano, mi amigo, nos vemos el día de mañana, si así Dios nos los permite. Bendiciones.